Ahí mismo. Dios mío. Hola. Bueno, en este vídeo voy a hablarte sobre cuáles son las distintas psicologías que existen hoy en día y cuál de ellas es la más científica. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a ir explicando paso por paso. Lo primero que hay que entender es cuáles son los requisitos para que una ciencia sea una ciencia, ¿vale? Esto lo cumplen la biología, la química, la física, la sociología, la economía, todas. Te lo voy a explicar desde lo más sencillo hasta lo más complejo, que es donde la mayoría de corrientes de psicología fallan. Lo primero, ¿cuál es la filosofía que sustenta la ciencia? Existen tres principios filosóficos que se cumplen en todas las ciencias. El primero es el principio ontológico, que es asumir que la realidad existe, porque si no existiese no valdría la pena estudiarla. El segundo es el principio epistemológico, que es que, teniendo en cuenta que existe, se puede llegar a entender si se estudia, si se hacen experimentos, etcétera, etcétera. Y por último, el principio determinista, que dice que la realidad está regida por leyes. Si una ciencia no se acoge a estos tres principios filosóficos, no puede ser ciencia, porque no tendría sentido que un día la realidad siguiese unas leyes y al día siguiente siguiese otras. Sería imposible construir puentes, predecir el tiempo o ir al espacio. Esto parece muy obvio cuando hablamos de ciencias que no involucran al ser humano, pero ¿nos atrevemos a decir que el determinismo también se cumple cuando hablamos de psicología? ¿Nuestros pensamientos, emociones, acciones están regidas por unas leyes específicas? ¿No existe el libre albedrío? Esta idea es muy contracultural, pensar que nuestro comportamiento y todo lo que hacemos en realidad no es por voluntad propia, sino que forma parte de la naturaleza y por lo tanto sigue las leyes de la naturaleza. Así que si alguna corriente de la psicología quiere ser científica, tiene que ser capaz de explicar, predecir y controlar el comportamiento, los pensamientos, etc. Esto de controlar suena muy chungo, pero no significa apuntar a la gente con un arma, significa que nosotros influimos sobre el comportamiento de otros, como cuando le pides la hora a alguien, estás controlando que esa persona te diga lo que tú quieres que te diga. Tan sencillo como eso. Todas las ciencias también asumen que la realidad es monista y materialista. Esto significa materialista. Madre mía. Esto significa que en el universo solamente existe la materia y que por lo menos a nivel científico no puedes estudiar ni espíritus, ni dioses, ni nada que se le parezca. Esto es muy importante porque en psicología se habla muchas veces de conceptos que no se pueden tocar ni estudiar directamente, como es la mente, esquemas, inconsciente, etc. Entonces, para preguntarse si esto realmente existe o no a nivel científico, habría que ser capaz de estudiarlo de manera directa. Y el último concepto súper importante es entender que la ciencia, a pesar de que estudia toda la realidad, lo hace segmentadamente, a través de distintos niveles de análisis. La física estudia los átomos, quarks, etc. La química, pues reacciones, moléculas, la biología, cosas más complejas, y así vamos escalando hasta llegar pues a la última ciencia, que a lo mejor es la sociología, la economía, etc. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? A. El cerebro. B. La mente. C. El comportamiento. D. El inconsciente. La respuesta correcta es el comportamiento. Es muy frecuente pensar que la psicología se encarga de estudiar el cerebro, pero eso lo hace la biología. Y querer utilizar las herramientas de la biología para entender fenómenos psicológicos es caer en un reduccionismo. Es decir, utilizar leyes de un nivel de análisis para explicar otro nivel de análisis superior. Sería como intentar entender el aleteo de una mariposa estudiando cada uno de sus electrones. No tiene sentido, porque aunque la física de partículas esté muy bien asentada, no tiene unas leyes que faciliten entender ese fenómeno. Mientras que la mente y el inconsciente son conceptos dualistas, porque no se pueden ver ni cuantificar, sino que tienes que inferirlos a través de otros experimentos. Entonces el objeto de estudio de la psicología es el comportamiento, y es eso lo que la psicología tiene que ser capaz de explicar, predecir y controlar. Disclaimer: el concepto comportamiento incluye emociones y pensamientos, porque son observables para quien los emite. Sí, soy una IA. ¿Qué pasa, bro? Con todo esto vamos a ver cuáles son las corrientes de la psicología y cuál de ellas sobrevive a los requisitos de una ciencia. También quiero decir que el hecho de que una corriente de la psicología no sea científica no significa que vaya a ser totalmente inútil, ¿vale? Puede tener aplicaciones muy interesantes, pero a nivel sistemático y a nivel de fiabilidad no va a ser igual. Primero vamos a hablar del humanismo, que es una corriente que busca entender al ser humano como un todo, y para ello utiliza muchos tipos de métodos de conocimiento. Se basa en la subjetividad y
en la experiencia interna. Literalmente estoy leyendo mi TFG en el ordenador. También te sonará la psicología gestal, que sobre todo estudia la percepción visual y cómo el todo es más que la suma de sus partes. Tanto la psicología gestal como la humanista son muy interesantes para entender al ser humano, pero no de una manera científica. Tampoco lo pretenden, porque no cumplen principios como el determinismo, ni tampoco son sistemáticos realmente a la hora de establecer hipótesis y cuantificar resultados. El psicoanálisis se merece todo un vídeo aparte, y seguramente lo haré. Pero a modo de resumen, intenta entender la naturaleza humana atendiendo al inconsciente, a pulsiones psíquicas, etc. Estos conceptos realmente no son observables por definición y por lo tanto no pertenecen a la ciencia. El decir que el inconsciente o las pulsiones son la causa de algo es atender al dualismo. Pero al menos el psicoanálisis sí admite un determinismo. Considera que nuestro comportamiento está determinado por este inconsciente, por estas pulsiones. Por lo tanto, existe una causa y un efecto. La psicología cognitiva es seguramente la que más ha calado en nuestra sociedad. La vemos en todas partes. En los podcasts, en los libros de autoayuda, en los libros de divulgación, en las series, en las películas. Por ejemplo, Inside Out 2, al igual que la 1, que es un peliculón, saca a relucir muchos conceptos cognitivos, como la mente, los esquemas, las creencias, la personalidad e incluso el almacenamiento de la memoria. Además, es una de las corrientes psicológicas con más evidencia empírica y sus resultados se han aplicado luego en terapia a través de las terapias cognitivas y cognitivo-conductuales. ¿Cuál es la pega que tiene la psicología cognitiva? Que sigue siendo dualista, porque cuando habla de mente, de esquemas, de atribuciones, de creencias, son todos conceptos que nunca se van a poder observar. Simplemente se tienen que inferir a través de experimentos que utilizan el comportamiento como objeto de estudio. Pero aunque estos términos no sean científicos, sí son muy útiles para comunicarnos en el día a día y por eso han prevalecido tanto en la psicología actual. Por ejemplo, es mucho más sencillo decir que una persona se comporta de manera agresiva porque tiene una personalidad tipo A intentar entender estos comportamientos, de dónde han venido, cuáles son sus antecedentes, qué consecuencias tienen, cómo se han reforzado, etcétera, etcétera. Es decir, son como un atajo para entender la naturaleza humana desde el sentido común, pero no de una manera científica. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de utilizar estos términos pseudoexplicativos o dualistas, utilizásemos simplemente el propio comportamiento como objeto de estudio? Pues que tendríamos una psicología completamente científica. Y esa es la que se hace desde el análisis de conducta, que es la última de las corrientes que vamos a ver ahora. El análisis de la conducta sí asume los principios filosóficos de la ciencia y considera que nuestro comportamiento está determinado por leyes y que esas leyes se pueden llegar a conocer de manera que si entendemos qué es lo que antecede a nuestro comportamiento y qué consecuencias tiene, podemos también explicarlo, predecirlo y controlarlo. Y es que desde el análisis de la conducta se han encontrado principios y leyes que seguimos todos los animales, incluidos los humanos. Y estos principios luego se han aplicado a nivel práctico y nos han permitido generar distintas tecnologías conductuales como es la terapia cognitiva conductual. En realidad el término cognitivo-conductual no tiene sentido, pero lo hablaremos en otro vídeo. Sí, que os quiero dar. Si te interesa saber más sobre la psicología científica, suscríbete al canal porque te lo vamos a explicar todo. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, dale a like, deja un comentario diciéndome qué ideas para próximos vídeos te gustaría ver y nos vemos. ¡Chao! ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he hecho eso?